Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo charlando de lo que nos pasa a lo largo y a lo ancho de este hermoso país. Una semana que fue plagada de dimes y diretes con respecto a la dirigencia empresarial de Argentina. El presidente les habló seriamente que hay que romperse el traste, que realmente también se tiene que romper el traste el gobierno, porque digamos que firma todos los meses más de 20 millones de cheques. Así que, presidente, vamos a rompernos el traste de manera coherente, unos y otros. Y por otro lado, el mismo presidente charlando con respecto a los sindicalistas de que no pidan más de lo que se puede dar. No nos olvidemos que hay diferentes sectores de la economía, hay diferentes empresas, hay comercio, hay industria, hay distintas actividades en las cuales uno puede llegar a hacer todo bolonqui es el bono, obviamente, un bono que habló el ministro de Trabajo, un bono que se resisten, por un lado, los sindicalistas, después el ministro de Trabajo dice que se va a pagar en cuotas, después dicen que no, que los sindicalistas no aceptan las cuotas. Entonces, debemos tratar de ver si hacemos algún tipo de pacto para que la sociedad se tranquilice, ¿no? Porque estamos en los finales del año. Por otro lado, no estamos pasmados. El gobierno anterior nos trasladamos al Ministerio de Infraestructura, ministerio que dio para todo, indudablemente, y asumimos que después de una denuncia del doctor Moner Sanz, el cual lo invitamos y va a venir a charlar de todo este tema, no hoy, sí la semana que viene, el Ministerio de Infraestructura, vía la Universidad de San Martín, primer problema, invierte 14 millones de dólares en una tecnología súper, ultra novedosa, ya que está Obama en Estados Unidos sacándose con la misma tecnología, que no sabemos dónde está. No sabemos por qué se compró. Hay un tráiler de un Quijote, que es un quillote con respecto a una película de dibujos animados que va a ser El País, o quién, tampoco se sabe. Esto es todo con Julio De Vido y nuestro amigo Lópezito. Los pesitos que se fueron llevando porque fueron desapareciendo del erario público y esperemos que alguna vez vuelvan. No se sabe ni dónde está la tecnología ni quién la está utilizando. Sería interesante para el gobierno que se haga de esa tecnología y en base a eso o que produzca o que la venda. Y esta semana tuvimos la marcha de Ni Una Menos, que cada vez es más profunda, cada vez es más sentida, cada vez es más participativa. Y cada vez los problemas son mayores después de las marchas. Hemos tenido una semana plagada de asesinatos y de femicidios. Realmente la sociedad está enferma porque vemos que son asesinatos brutales, donde ya no se respeta ni madre, ni hija, ni hijos, ni chicos, ni grandes. Una sociedad nuestra que está enferma. Enferma y lo notamos en la calle, lo notamos en las canchas de fútbol, lo notamos en el manejo de la ciudad permanente. Entonces esa sociedad la tenemos que proteger. Yo le pido al gobierno, sobre todo, que tome medidas como para poder proteger a esas mujeres que son víctimas de este femicidio y que aún no han destinado los fondos necesarios para poder protegerlas, ni en lo nacional, ni en lo provincial, ni en la ciudad. Bueno, hoy vamos a tener un programa importante, muy importante. Por un lado vamos a tener algo histórico dentro de la política del país, como Ricardo López Murphy, una doctora Natalia Bolosín, que es magíster de Yale y que habla de corrupción y compras del Estado, y un economista de Libertad y Progreso, que es Agustín Echevarne. Todos van a participar de lo que nos está pasando en esta semana, en este país, en nuestro país, con su óptica. Señor director, vendemos y venimos de lleno con los invitados. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Primer bloque del programa y estamos con Ricardo López Murphy. Gracias por estar, Ricardo, en este programa. Político, economista, ministro de distintas áreas. ¿Cómo ves hoy el panorama actual y la relación entre la UCR y el gobierno actual? A ver, yo creo que hay una situación muy compleja, no solo en Argentina, sino en todos los países de América del Sur. O sea, desde hace 2 años y medio la zona ha recibido el embate de una caída pronunciada en sus precios externos, y eso ha generado un deterioro en todas estas economías, en algunas menor y manejable, como Chile, Perú, Uruguay. Yo diría, en otras un embate muy grave, como es el caso de Ecuador, Brasil, sí. En algunas gravísimo, como el caso de Argentina, y otras una catástrofe, como ha sido Venezuela. Entonces, lo primero que hay que ubicarse es que el contexto en el que estamos inmersos es un contexto difícil por los precios, difícil por los vecinos. En segundo lugar, el gobierno anterior dejó una herencia sumamente adversa, es decir, una gran descapitalización en la economía y en las instituciones. Creo yo que la coalición alternativa, la que Cambiemos, la que en el fondo el corazón de eso ha sido la Unión Cívica Radical, lo que buscó es ser una alternativa, no siempre con agrado, no siempre apasionadamente, pero me parece que tanto la UCR como la coalición cívica, como el PRO, como los distintos aliados, hicieron un esfuerzo para darle al país una alternativa. Y bendita sea la hora que lo hicieron, porque yo creo que al país lo esperaban horas aciagas si no cambiaba. Sí, y la ciudadanía lo acompañó para esa alternativa. Ahora, la gestión no ha sido fácil, no es fácil, probablemente yo discrepo con la estrategia que se adoptó. Creo que fue un error no haber ido a decirle a la sociedad con transparencia la gravedad de la situación heredada, a no enfrentar los problemas ni bien comenzaba, y creo que esa característica de la coalición de no haber elaborado, más allá de la normalización democrática e institucional, sí, un programa comprensivo, genera tensiones. Ahora, eso me parece natural y lógico en un proceso como el que estamos viviendo. Me hubiera gustado una estrategia más balanceada en materia económica. ¿No debería en este momento el gobierno poner algún tipo de freno en los gastos por el amplio déficit que hay? Bueno, el gobierno, por razones... Se lo digo a alguien que sufrió el poner el pie en el freno. Yo digo, el gobierno, nos parezca bien o nos parezca mal, yo no simpatizo con la estrategia usada, tomó la decisión, ya sea por razones económicas, políticas o por limitaciones instrumentales, de conservar el estilo y la forma de organizar el sector público que venía de la administración anterior. Sí. Lo que ha hecho es emprolijar, ya no hay brutalidades, ni arbitrariedades, ni acciones discrecionales. Pero en el fondo, el plexo de lo que se está haciendo es, con buenos modales, muy parecido al pasado. Yo creo que es una estrategia muy costosa. Es una estrategia costosa porque concentra
toda la corrección en el sector privado. Hoy el Exacto. sector público sufre poco, pero el sector privado, sobre todo el exportador, la industria exportadora, el turismo receptivo, las economías regionales, el empleo, están sufriendo mucho. No en el sector público, pero sí en el sector privado, muy duro para las pymes por el nivel de actividad. A mí me parece que la combinación elegida de una política fiscal muy laxa, de una política de ingresos laxa y de una política monetaria muy dura, hace inevitable dos resultados que yo no simpatizo. Uno es un fuerte receso y el segundo es un fuerte atraso cambiario. Eso da, el gobierno nos planteó que iba a tener incentivos para atraer capitales extranjeros para la inversión productiva. Hasta ahora no se ha dado. ¿Por qué no se da eso? Eso Pero con tiene que nuestro ver nivel con impositivo y costo impositivo... Eso tiene que ver con cuestiones estructurales, como la que usted menciona, del problema de la inmensa presión tributaria, pero tiene que ver con una cuestión más coyuntural, que es el atraso cambiario. Las inversiones son muy fluidas cuando el tipo de cambio es competitivo y se retraen cuando hay atraso cambiario, porque en atraso cambiario cada dólar que vende vale menos. Y eso creo yo que está en el corazón del atraso, del proceso de inversión, y yo diría en las dudas que tienen los observadores locales y del resto del mundo sobre nuestro futuro. O sea, hay una visión sin duda positiva de las reformas institucionales, de un clima, digamos, de convivencia mucho más tolerante, Sí, sí. de una actitud de no agravio. Me parece que hay rasgos de respeto del federalismo, hay una actitud más cooperativa, todo eso está en lo positivo y yo lo valoro enormemente. No quiero que nada de lo que diga se interpreta está bien, como que estoy pero en la base seguimos en lo mismo. desvalorizando los avances que hemos tenido en el plano institucional y en el plano de la convivencia. Pero mis problemas están en el plano laboral, en el plano económico y en el plano social. Ahí creo que la estrategia que se ha seguido tiene costos de corto y largo plazo muy severos. Y seguir incentivando los subsidios a largo plazo, ¿está mejorando la situación o, como pienso yo, la empeora? Yo coincido con su visión. O sea, yo creo que la estrategia, por eso dije que con buenos modos, de manera, si uno quiere, más articulada y prolija, hay una gran continuidad. En el tema de los planes sociales se han ampliado los planes sociales. Sí. Y yo creo que eso no es el camino a transitar. El país tiene que ir por otro lado, tiene que revitalizar a las pymes, revitalizar la actividad productiva, revitalizar la idea de que el pan se gana con el sudor de la frente. Entonces yo preferiría, en vez de estar subsidiando, estar fuera del mercado laboral, fuera del mundo del trabajo, que el subsidio se aplique a volver al mundo del trabajo. A la empresa. No hay exactamente, y no hay mejor entrenamiento que el mundo del trabajo. El mundo del trabajo en empresas mercantiles. Cuando digo mercantiles, son empresas manufactureras, empresas agrícolas, empresas comercializadoras, pero donde haya un dueño, donde haya quien sepa lo que cuesta, donde haya alguien que organice la producción y donde haya ese esfuerzo lógico que hay en una empresa privada, que no lo hay en, digamos, en el sistema organizativo bajo el cual se dan los planes sociales. Claro, inclusive se podría inducir a determinadas actividades que hacen falta dentro del país. Yo creo que a nivel, por ejemplo, profesional, decimos, nos faltan ingenieros. Bequemos a los que estén en ingeniería. Eso tiene mucho que... Yo eso estoy de acuerdo. Yo creo que hay un gran tema de cómo se estructura nuestra matrícula universitaria, donde esa matrícula se deriva de cómo está organizado nuestro sistema educativo en lo primario y secundario. Si usted no estudia matemáticas, es muy difícil que agarre para ese lado. O sea, yo conozco alguna fundación que está haciendo un trabajo para incentivar en todo el país el estudio de matemáticas, o sea, generar... porque ese déficit se está convirtiendo en una rémora para el país. Claro. Pero creo que una cosa de más corto plazo, eso es un proceso de largo plazo, una cosa de más corto plazo es fomentar el trabajo en empresas pymes, donde el esfuerzo esté conducido y
quede como subproducto, no solo salario, no solo empleo, no solo impuestos, sino un entrenamiento de la gente. La gente se entrena, aprende a trabajar, aprende a cumplir horario, aprende a saber que si no trabaja, eso tiene sanciones. O sea, a volver a la sociedad que teníamos, yo diría, en la Argentina era muy claro eso en la década del 60. Después, por distintas razones, por un gran crecimiento del sector público, por elevado desempleo, por el hecho de que un atraso cambiario muy grande genera mucho desempleo, eso hizo que mucha gente saliera del mundo del trabajo. Y ahí hay una cosa que no es tan fácil. Usted sale del mundo del trabajo, pero no es fácil volver. Porque usted pierde ciertos atributos de disciplina personal, de atención, no estoy hablando del trabajo más calificado, estoy hablando de la gente de bajas calificaciones. Sí, sí. Ahora, yo en eso no tengo pesimismo, porque creo que el mundo que viene es un mundo que va a demandar mucho trabajo, no en la forma tradicional, sino probablemente muy asociado a todos los servicios que va a haber que proveer por el envejecimiento. Yo digo, vivimos en un mundo donde la edad promedio ha aumentado mucho y donde la cantidad de gente muy mayor ha pasado a ser un número excepcional. Eso va a generar un inmenso esfuerzo que permite mucho empleo, o sea, yo no, aún de gente no muy calificada. Claro. Entonces, yo no soy pesimista sobre eso si ponemos los incentivos donde deben estar. El presupuesto, está haciendo mucha énfasis en el atraso cambiario. Y si analizamos la parte monetaria con la actividad del Banco Central hoy, ¿cómo lo analiza? Yo creo que el Banco Central ha tomado una decisión, no le puede gustar o no, de converger a una tasa de inflación menor. Y lo está haciendo utilizando un instrumento poderoso, que es la astringencia monetaria. Y yo creo que la tendencia inflacionaria está mostrando una tendencia de baja sistemática. Y es muy probable, no creo que a la meta ambiciosa del 15%, pero es muy probable que de persistir en el esfuerzo estemos en el 20% el año que viene. Ahora, yo creo que hay costos, al revés de lo que creen las autoridades monetarias, en ese proceso hecho muy rápidamente, sin una política que coordine lo fiscal, los ingresos y la política monetaria. En consecuencia, me parece que vamos a llegar a tasa de inflación significativamente más baja, pero también soy muy escéptico sobre el ritmo de crecimiento económico. O sea, yo esos números que hablan de 3, 5, yo no los veo. A mí me cuesta ver a la economía el año que viene recuperando lo que cayó este año. O sea, el crecimiento que debería determinarse el año que viene sería muy grande para recuperar. Yo creo que recuperar lo que cayó este año va a dar aproximadamente cerca de 2% el año que viene. Caída de 2 este año, recuperación de 2. A mí me cuesta creer que bajo ese esfuerzo de contención monetaria uno no tenga costos. Ha ocurrido en todas las economías que lo han hecho. Yo no estoy diciendo que no hay que bajar la tasa de inflación. No, está bien. La tasa de inflación es un problema enorme. Yo estoy diciendo que a mí me parece que sería más provechoso un programa más amplio que el programa puramente monetario, reconociendo la fortaleza del instrumento monetario, pero creo que un programa que fuera complementario en la política de ingresos, en la política fiscal, ayudaría a que esto sea menos costoso, ayudaría a que fuera más creíble, ayudaría a que hubiera menos tensiones. Yo creo que esta idea de que nos ahorramos los conflictos teniendo un enorme déficit fiscal no fue una idea feliz ni ayer, ni lo es hoy, ni lo será nunca. Gracias, Ricardo, por haber estado en Economía Ahora, y realmente coincido absolutamente. Es difícil tratar de anular los costos dando, ¿no? Esperemos que no siga así. Ojalá. Una pausa y vamos a hablar de corrupción.
Bueno, volvimos y estamos con la doctora Natalia Golosín, especialista en criminalidad económica, control de la corrupción y compras públicas. Gracias por haber venido, Economía. Ahora, me costó mucho que vinieras, pero gracias por haber venido. Por favor, es un gusto estar acá. Indudablemente, lo tuyo como título es prácticamente un comentario. Criminalidad económica, control de la corrupción y compras públicas, lo que vimos nosotros que pasó muy cercanamente y que no sé si no está pasando, que es mi preocupación. ¿Cómo vos corregirías todo esto que vimos que pasó y qué es lo que está fallando en Argentina? Sí, efectivamente, yo creo que es una buena descripción de la realidad, en cierto modo, de la realidad del pasado y de la realidad actual, ¿no? ¿Cómo se arma, digamos? Yo uso la siguiente metáfora, que es la de la banda de ladrones, ¿no? Pareciera que nos hemos vendido a nosotros mismos la idea de que en los últimos 12 años Argentina fue asaltada por una banda de ladrones, ¿no? Entonces fue un momento muy particular donde vino una nave espacial con 12 bandoleros que asaltaron el país. Bueno, esto no es así, eso no fue lo que... Y que nosotros mirábamos como en el cine. Y nosotros éramos medio sonsos, claro, o estábamos, o nos beneficiábamos de esa situación, por el motivo que sea, pero pareciera como si eso hubiera sido un hecho extraordinario, esto es lo que quiero marcar, como si eso hubiera sido algo excepcional. Bueno, yo creo que esa es una muy mala descripción de la realidad, desde el punto de vista técnico. Eso no fue lo que pasó en la Argentina. No, de hecho venimos diciendo, peor que este gobierno no hay y siempre se supera. Correcto. Con lo cual, es real lo que decís, no fue algo esporádico, sino fue la continuación de otro y de otro y de otro. Correcto, yo creo que Argentina tiene un problema histórico de corrupción estructural. Desde el punto de vista del análisis de nuestro sistema político y de nuestro sistema económico, de nuestro mercado, se produce lo que yo llamo la máquina de la corrupción, una mecánica muy aceitada, por la cual tanto el sector público como el sector privado y otros sectores sociales relevantes, desde el sindicalismo hasta la profesión de los abogados y las abogadas, pasando los medios, etcétera. Sí, los negocios y los juicios también. Todos se benefician de esa máquina perfectamente aceitada, que tiene algunas particularidades distintas en algunos momentos de la historia. Yo creo que desde el colonialismo hasta más o menos 2005-2006, Argentina vivió lo que técnicamente se conoce como un sistema de captura de Estado, es decir, un sistema en el cual los privados acceden a prebendas, privilegios, contratos a través del pago de un retorno básico del 10, 15, 20, no importa, eso cambia, no importa, pero el sistema es siempre el mismo. Y en algún momento, entre 2005 y 2006, yo creo que el fallecido expresidente Néstor Kirchner tomó la decisión, esto lo digo desde el punto de vista obviamente de mi sospecha, no es que haya una prueba de esto, judicial, para que nadie me quiera querellar. Tené cuidado, porque toma la decisión, hay querellas para todos lados. Toma la decisión de que eso no es suficiente, digamos, no él solo, digo, los funcionarios públicos toman la decisión de que ya no les alcanza con cobrar un retorno de una u otra empresa, sino que quieren hacerse de la torta a ellos. Y ahí empieza la Argentina a parecerse más a lo que técnicamente se llama cleptocracia, que es el otro extremo de esta línea, en la cual quienes tienen mayor poder relativo son los funcionarios, ¿no? Pero en cualquier caso, mi punto central... Que son los dueños del Estado. Exacto, y empiezan a aparecer estos empresarios nuevos, que son en realidad amigos del poder, intermediarios, prestanombre, hombres de paja, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que si bien los funcionarios prefieren la cleptocracia y los privados prefieren la captura de Estado, todos prefieren cualquiera de esas dos situaciones que ninguna. Este es mi punto central. Entonces la Argentina se mueve entre estos dos extremos, pero nadie quiere salir de ese sistema porque todos ganan, todos comen del mismo plato. Entonces esto hace que sea muy difícil... Menos la actividad privada. O sea, incluyendo la actividad privada. La actividad privada que negocia con ellos, sí, el resto soporta. No sé si todo el resto soporta. Yo creo que hay algunos perdedores. O sea, desde mi punto de vista, el modo de atacar esto es justamente apuntar a los perdedores, a ser aliados a los perdedores. Tanto a los perdedores en el sistema político, a los que pierden con el régimen de hiperpresidencialismo, hiperconcentración, verticalismo, corporativismo, que la ven pasar y que esta idea que tenía Alfonsín de a mí todos me felicitan por la calle pero nadie me vota, ¿no? Bueno, hay que ir a buscar a esos en la política. Y en el mercado hay que ir a buscar también a los que pierden, las pymes, los que no acceden, los que no pueden pagar, digamos, no las multinacionales, que pareciera que este gobierno está apuntando a ellos, creyendo que ahí está la solución. Yo creo que no, yo creo que la solución son los locales, los pequeños, los que pierden en el mercado y en la política. Eso planteás como solución
independientemente de cómo funcionan los organismos de control o la política? No, este planteo tiene que ver con la cuestión de la factibilidad de las reformas. Digamos, Argentina tiene que hacerse dos preguntas en relación con el problema de la corrupción. Una es, ¿qué es lo que hay que reformar? Esa es una pregunta válida y hay un montón de especialistas que pueden dar distintas respuestas. Yo tengo una particular. Pero hay una pregunta adicional que es, ¿hay incentivos en la política para llevar adelante esas reformas? Y en todo caso, ¿cómo hacemos para generarlos? Lo que hablábamos hasta ahora tiene que ver con esta segunda cuestión, que es ¿quién tiene incentivos? ¿Con quién me tengo que aliar? ¿Me tengo que aliar con el gobierno y los grandes empresarios? Bueno, pues no. Mi respuesta es, me tengo que aliar con los que pierden. Sí. Ahora la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué tengo que hacer con esos aliados? ¿O cuáles serían las reformas? O si el gobierno tiene incentivos, ¿qué le digo que haga? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es dar las reformas estructurales. La corrupción es como un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho históricamente en la Argentina? Le pegamos al árbol arriba, en la copa, lo sacudimos un poco, ¿con qué? Con el garrote del derecho penal, ¿no? Hacemos denuncias, las propuestas siempre son propuestas de reforma del sistema penal, tratamos de meter gente presa. ¿Eso es razonable que se haga? Bueno, sí. Pero el punto es que siempre va a ser una respuesta limitada. ¿Por qué? Porque el derecho penal, el sistema penal, aun cuando fuera más eficiente y más honesto, el mejor sistema penal siempre va a llegar tarde al problema de la corrupción. Porque llega cuando ya ocurren los hechos. El sistema penal se activa ex post facto, esa es su naturaleza, digamos, ya está el muerto ahí, ¿no? Las 51 víctimas fatales de la tragedia de Once, los casi 800 heridos ya están ahí sobre la mesa. El derecho penal no tiene mucho para hacer. Lo que hay que hacer es prevenir. Argentina no hace eso, ¿no? Argentina... ¿Pero no lo hace por el negociado o no lo hace porque no sabe proyectar? Yo creo que pasa un poco de las dos cosas. Por un lado, hay mucha falta de conocimiento técnico sobre el problema de la corrupción en la Argentina, digamos. Claro, porque el político no tiene que tener idoneidad, pero partamos de la base. No sé si lo tiene, debieran, ¿no? Hay muchos que sí. Pero hay muchos claro, que sí. pero no es condicionante sine qua non. No es de que tenga idoneidad para ejercer el cargo. Bueno, porque eso tiene que ver con la base de la democracia, que es que todos tenemos el derecho a acceder al mismo cargo público, cualquiera que sean nuestras credenciales. Después estará la decisión de los electores de si la capacidad o la idoneidad técnica es o no, o debiera ser o no un requisito, o si es relevante, ¿no? Pero creo que sí, que hay falta de conocimiento técnico en algunos casos, y también hay falta de voluntad por esto que decía antes, porque para algunos políticos, hacer las reformas estructurales, que es lo que yo decía, esto del árbol, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo de raíz. Y para sacarlo de raíz es muy probable que rompamos un poco el piso, porque está justamente muy arraigado. El piso es el sistema, el sistema económico y el sistema político. Algo va a haber que romper. El punto es... Hay muchos políticos y muchos privados y muchos sindicalistas para los cuales romper el piso sería como cortarse sus propias manos, van a dejar de comer, digamos. Todos comen de ese plato, casi todos comen de ese plato. Entonces hay pocos incentivos para generar las reformas estructurales. Hay una autora norteamericana que es mi directora de tesis, Susan Rose Ackerman, especialista, es una economista que se dedica a estos temas, y ella lo que dice es, miren, la corrupción no es la enfermedad. La corrupción es el síntoma. ¿El síntoma de qué? De déficits estructurales que están por debajo, que son subyacentes. Entonces, si le pegamos a la corrupción, lo de abajo sigue arraigado. Sí, igual. Lo que hay que hacer es esas reformas estructurales. ¿De qué tipo de cosas? Bueno, hay que hacer análisis sectoriales, tomar distintos sectores de la actividad del Estado, los más riesgosos básicamente, y mirar con lupa cuáles son los riesgos, las vulnerabilidades en ese sector y cuáles pueden ser las medidas remediales. Un ejemplo. ¿Cuál es el sector más vulnerable a la corrupción en cualquier país del mundo? Las compras públicas. Ese sector es especialmente vulnerable en países en vías de desarrollo, por una razón muy obvia, que es que los países... Invierten más. Exacto. ¿Eso quiere decir que la solución es que gasten menos o inviertan menos? No, la solución es controlarlo mejor. Porque en algún momento de la historia de Argentina pensamos que la solución, y tal vez ahora algunos piensen que la solución es esa, la solución... Fue la solución de comienzo de este gobierno. Y fue la Paro solución. la obra pública. Exacto. Bueno, esa no es una solución. Puede ser que es una buena decisión inicial, frenar, mirar, revisar, pero llega un momento en que uno tiene que satisfacer necesidades sociales y tiene que hacerlo con transparencia, con eficiencia y cumpliendo objetivos de desarrollo humano. Hay que poder hacer las tres cosas, digamos. ¿Qué problemas estructurales tiene ese sector en la Argentina? Algunos datos. Argentina hace obra pública con una ley de 1947. Sí. ¿No? Sí. Argentina no tiene... Ayer no más. Ayer no más, correcto. Y sigue haciéndolo, digo, José López, el Sí, no señor que cambió tiraba nada. bolsos, hacía obra pública con esa norma. Imaginen, más allá de la norma, los sistemas de control, de transparencia, de participación ciudadana que puede tener. Argentina no tiene ley de compra de bienes y servicios. Es el único país de toda América Latina, junto con Venezuela, que no tiene Un ley... ejemplo.
Solo un ejemplo. El organismo que debiera controlar las compras públicas en la Argentina, la Oficina Nacional de Contrataciones, probablemente yo sea una de las 10 personas que conoce que existe. Nadie sabe que existe. Sí, eso es porque yo soy te lo especialista. escuché decir, sí. Bueno, digo, nadie sabe ni que existe, ni de quién depende. Es un organismo perdido en la burocracia del Estado. Hoy depende del Ministerio de Modernización, vaya uno a saber por qué. En algún momento dependió de Hacienda, luego de la jefatura de gabinete. No tiene presupuesto propio, no tiene digamos, standing político para reclamarle a los organismos que le envíen información. Mientras tanto, ¿qué hay? Bueno, el gobierno anuncia, por ejemplo, la creación de un sitio online donde va a publicar datos en formato abierto. Sí, pero eso da datos, nada más. No, y hay que ver qué datos, porque Argentina no produce datos de compras. Entonces, el anuncio de que los datos se van a ofrecer en formato abierto es bastante extraño porque Argentina no produce datos de compras ni siquiera en formato cerrado desde hace muchos años. O sea, son muy rudimentarios los datos. Vos, después de esta descripción que realmente es excelente, ¿cómo ves el gobierno de Vidal? Bueno, a mí me entusiasma, para ser honesta. Porque vos, justamente, yo creo que está empezando a cortar árboles. A mí me entusiasma, me parece... Bueno... No me preocupa porque me corte mi árbol, sino me preocupa por todas las amenazas que hubo a raíz de que los árboles están rechazando el corte. Es ¿no? muy interesante lo que vos planteás. Ese es un riesgo que también aparece a veces a nivel nacional y que se puede ver claramente en la historia de la Argentina, que es el riesgo de gobernabilidad. Cuando se planteó en algún momento que la expresidenta podía ir presa, la discusión pública, incluso de especialistas, politólogos de renombre, sociólogos muy importantes, yo me enfrenté a ese discurso, plantearon, bueno, oigan, ojo, acá hay que poner un freno porque si la expresidenta va presa, se incendia el país. Sí, sí. Yo ahí planteé dos cosas. Qué vergüenza una presidenta presa. Exacto. Yo ahí dije dos cosas. La primera cuestión era, miren, estamos muy lejos de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, digamos, no se entusiasmen tampoco los que quieren verla presa, porque desde el punto de vista técnico, jurídico, esa situación no está dada. Y la segunda cuestión es, ¿y si estuviera qué? Digamos, Argentina en algún momento debe pensar que establecer un Estado de Derecho tiene que ver con el cumplimiento de la norma, caiga quien caiga, digamos. Si vamos a empezar a tomar decisiones controladas... No, con excepciones, chau. Estamos fritos, claro. Eso es lo que hemos hecho mal. El punto es que dejemos de hacer eso. Si Tiremos la queremos. Constitución directamente. Exacto, entonces hay que hacer justicia, sí, pero respetando los derechos de todos y en todos los casos. Yo creo que el gobierno de Vidal se ve que está tomando algunas decisiones que sistemáticamente apuntan a algunas de las cajas históricas más importantes de la provincia, especialmente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso en algún momento se hizo, no es la primera vez, yo creo que el gobierno... Sí, no nos olvidemos, la policía y el servicio penitenciario. Y ahora el servicio penitenciario... No es poco. Descabezando el servicio penitenciario, a raíz además, esto es muy interesante, de una serie de trabajos que vienen haciendo muchísimas organizaciones, en particular la Comisión Provincial por la Memoria, la Procubin, la Procuración Penitenciaria de la Nación. Por eso te pregunté cómo te veías vos con Vidal, porque prácticamente Vidal hizo lo que vos dijiste. Agarró una lupa y empezó a mirar. Empezó a mirar distintos... empiezan a salir determinadas cosas. Obviamente, en cuanto a la lupa crezca, cada vez aparecen más cosas, ¿no? Correcto. Ahí ese es un caso muy interesante, el del tema del servicio penitenciario, que también ocurre a nivel federal, porque el titular del servicio penitenciario bonaerense, que acaba de ser desplazado, acaba de ser citado indagatoria por causas de corrupción vinculadas con el servicio penitenciario federal, que tienen que ver con violaciones concretas, directas, graves a derechos humanos fundamentales de las personas privadas de su libertad, que en este país no le importan a demasiadas personas, a mí me interesan porque son seres humanos. Y es importante que la gente sepa que los derechos, por ejemplo, a la alimentación básica de las personas privadas de su libertad son violados como consecuencia de hechos de corrupción. Otros derechos humanos de otros grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, también son violados como consecuencia de la corrupción, lo que da cuenta que es un problema muy serio, que no es un tema moral abstracto, no estamos hablando, digamos, de la filosofía kantiana, estamos hablando de daños concretos a necesidades de personas vulnerables. Ahora, una cuestión ahí, que es la siguiente. Es importante que las reformas avancen más allá de los cambios de caras. Es importante sacar a la cúpula del servicio, sí, es fundamental. Ahora, el tema es qué reforma estructural vamos a dar para que esto no se repita, ¿no? Correctamente. Bueno, yo te agradezco que hayas venido, nos queda infinidad de cosas para hablar, te vamos a convocar nuevamente y yo no te voy a pedir perdón, pero sí tenemos que pedirle perdón a las mujeres. Muchas gracias, muchas gracias. Una pausa y venimos a hablar de economía.
Qué programa, por Dios, ¿eh? Hoy, bueno, vamos a ver si podemos hablar tranquilos de economía con Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso. Gracias por estar en Economía Ahora. Gracias por la invitación. Y he visto tus conceptos, vimos a Ricardo López Murphy que hablaba todo en el retraso cambiario. Otros economistas hablan de lo monetario. ¿Somos un país abierto o un país cerrado con el despelote tributario que tenemos? Argentina es un país muy cerrado y es un país que tiene un enorme gasto público que le genera todo el resto de los problemas. Entonces, Argentina es un país donde ha crecido... La mochila que llevamos los privados. Llevamos una mochila muy grande, o sea, tenemos un gasto público enorme que obviamente para poder solventarlo hay que pagar impuestos, pero como hay un sector de la población que va de fuerte, quedan 8 millones de personas en el sector privado formal. Que tributan. Que tributan en el sector privado formal. También los que están afuera en la economía informal pagan unos cuantos impuestos. Pero obviamente no todos, tributan, ¿no? porque al consumir estás pagando impuestos. Pero estos 8 millones los estamos realmente generando, los estamos transformando en siervos de la gleba o en esclavos, porque le sacamos 2/3 de lo que producen. Ese es el nivel dramático que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque del otro lado hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado. Entonces son 8 contra 20. Si comparabas hace 15 años atrás, eran 7 contra 7. ¿No? Y si comparás ahí estaría más lógico. Eso es más lógico. Y si comparás otro... Como el sistema de jubilación casi, ¿viste? Bueno, es parte del problema. Es parte del problema. Es parte del problema porque el sistema de jubilación, que eran 3 millones y medio... Aportaban tantos por uno que no aportaba, y después terminamos en que, con la longevidad que estábamos hablando antes también con López Murphy, al margen de generar trabajo, generamos obligaciones. Sí, y además porque se han dado moratorias, que por supuesto son muy lindas para el que lo recibe, porque antes tenías 3 millones y medio de jubilados y hoy tenés 7 millones de jubilados. Claro. Y por supuesto hay que pagarles, está muy bien, fantástico, pero ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces el problema está en que el sector privado argentino es pequeño para soportar todo este tamaño del Estado. Entonces ahora, por ejemplo, este último año, ¿qué pasó? Se perdieron 60.000 empleos en el sector privado y aumentaron 60.000 empleos en el sector público. Cada vez que hay problemas, el Estado responde. Vaso comunicante. Pero el problema es que después lo tiene que pagar. Claro. Con lo cual te genera un drama. ¿Cuál es el drama? Sobre algo que se redujo, tenés que pagar más. Exactamente. Claro. Porque, fíjate, los impuestos los siguen aumentando. Claro, claro. Excepto algunos sectores. Se bajó los impuestos al campo y ahí viste que rápidamente el campo reaccionó. Y ahora vas a ver en este último trimestre va a haber un crecimiento en el campo importante. Sí, pues yo escuchaba a un señor peladito de ojos claros que decía del derrame. Y del derrame del campo lo veo muy retraído porque hay derrame en camionetas, hay derrame en maquinaria agrícola, hay derrame en fertilizantes, hay derrame en semillas, pero basta. En algunas cosas más también, tenés en los servicios, por ejemplo, en el secado de semillas, tenés, sí, y después en todos los pueblos del interior. No, pero no en la globalidad de la sociedad. En los pueblos del interior hay una reactivación y demás. O sea que hay un sector ahí sí el campo empuja. Sí, hay una cierta reactivación que se va a dar en ese sector. Y si querés se expande. Si el campo es del 6%, se puede expandir hasta el 14% de la economía. Va a haber una reacción de reactivación. Pero por supuesto no es suficiente. De todas maneras, yo creo que el año próximo sí va a haber un crecimiento económico, porque además del campo, que es uno de los factores, hay un segundo factor que es Brasil, donde Brasil está empezando a recuperarse, y Argentina nos viene pegando muy duro, porque cuando se cae Brasil nos pega muy duro a la industria automotriz, a las autopartes, a una cantidad de sectores que les pega muy duro. Sí. Con lo cual ahí va a haber un pequeño rebote. Y luego hay un tercer factor que yo creo que va a ser el blanqueo impositivo, o que está empezando ya el blanqueo impositivo. Y ese va a ser un tercer factor de expansión. Con lo cual, el año próximo yo no lo veo tan mal. Creo que va a haber una reactivación de la economía, yo creo que va a ser tal vez parecida a la que dice el gobierno, que puede ser un número cercano a eso. ¿Coincidís años de elección sube, años de no elección baja? Ese es el problema que tenemos. Porque el problema que tenemos es que no estamos solucionando los problemas de fondo. Claro. Entonces, el año que viene es un año electoral, es un año donde el gobierno está haciendo un presupuesto que ya está puesto, el presupuesto electoral. Recogemos el blanqueo que es por única vez, teóricamente. Exactamente. Bueno, el año que viene seguro no va a haber. Entonces ya empezás otra vez con otro problema al año siguiente. Y bueno, después continúan los problemas. O sea, el problema fundamental de la Argentina es que tenemos un gasto público desmesurado. Se está acercando al 50% del PBI, con los impuestos que son los segundos más altos del mundo, después de la isla de Comoros, es una pequeña isla de África. Ninguno de los países nórdicos tiene impuestos más altos que la Argentina, pero además con un problema adicional.
La clase media argentina, a diferencia de Suecia, Dinamarca, de Finlandia, manda a sus hijos a la escuela privada y paga la salud privada. Con lo cual, además de pagar impuestos altísimos, pagas doble. Pagas doble. Porque después volvés a pagar otras cosas. Con lo cual, impuestos altísimos, gasto público enorme. Y aún así, no le alcanza. Y tenemos un fuerte déficit fiscal. Y ahí viene el otro problema, que es el festival de bonos. Muchas veces en Argentina hemos visto que elegimos, en algún momento el déficit fiscal se financia con inflación. Ahora el gobierno tomó una sana... maquinita. Que es maquinita. Creo que el gobierno tomó una sana decisión, que es frenar la inflación. Y el Banco Central está tratando de frenar la inflación y creo que lo va a ir logrando, por lo menos no a un nivel drástico, pero gradualmente va reduciendo la inflación. Esto vía endeudamiento externo. Esto vía Banco Central, tasas de interés muy altas y endeudamiento externo. Pero entonces nos queda el problema de la deuda. Pues la deuda está creciendo a ritmos muy rápidos. Todavía no es muy alta la deuda, pero está creciendo muy rápido. Y lamentablemente... Nosotros los que tenemos cana, creo que este libro ya lo leímos. Este libro ya lo hemos visto. Me parece que lo leí yo. Nosotros hemos visto esta vez, y por eso después tenés la consecuencia del tipo de cambio retrasado, porque es todo parte de lo mismo. Claro. Ahí vamos a ver que el problema no era la convertibilidad. Cuando la gente dice el problema de la convertibilidad, fíjate que ahora no tenemos convertibilidad y se retrasa igual el tipo de cambio. ¿Qué tenemos parecido a la convertibilidad? El déficit fiscal y la deuda. Entonces tenemos déficit fiscal y deuda. Y esto lo hemos visto, como tú dices, muchas veces. Con lo cual, el año próximo no hay problema, viene el blanqueo, entran capitales a la Argentina. No, no podés mantener un déficit fiscal, digamos, 10 años de este nivel con el endeudamiento. Yo creo que no puedes porque explota. No creo que puedas ni 3 o 4. No, claro. Porque ¿qué pasa? Dije 10 para recordar el 2001. Claro, los inversores argentinos vamos a estar tapados de bonos porque además nos favorecen por el tema de, digamos, los impuestos. Los impuestos si que son compras bonos argentinos son exentos, etcétera. Con lo cual, los argentinos tapados hasta las orejas de bonos. Ahora lanzan un bono a 10 años al 15% anual en pesos, lo compran los extranjeros. Pero una vez que emitimos este año 40.000 millones de dólares, el año que viene vamos a exprimir tal vez 30.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Con lo cual vas acumulando deuda en dólares. La pregunta es, cuando alguien se resfría y se asusta y empiezan a vender bonos, ¿quién los va a comprar? Entonces, en algún momento, con la historia de la Argentina, que no tenemos una linda historia para los que invierten en bonos en Argentina, porque cada 10 años le sacamos lo que venían ganando, entonces simplemente lo que va a pasar es que alguien va a empezar a vender. Cuando esas personas empiecen a vender, suben las tasas de interés. Y entonces te cuesta cada vez más caro mantener el mismo déficit fiscal. Se te acrecienta el déficit fiscal solamente porque suben las tasas de interés. Esto también lo hemos visto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos, miren, ya sabemos lo que pasa, digámosle a la gente lo que está pasando. Argentina tiene un problema serio fiscal, tenemos un problema de hay demasiada gente que está recibiendo dinero del Estado y de a poco esa gente tiene que ir pasando al sector privado. Es necesario bajar los impuestos del sector privado porque tiene que reactivarse la economía. Y la única manera es reducir el gasto público. Y todos me dicen, no, pero políticamente es imposible. Bueno, no es políticamente imposible. Yo les doy una idea, por ejemplo. Algo que le sube las encuestas al gobierno y que además permitirá empezar a dar señales de bajar el gasto público. Por ejemplo, se pueden vender todos los autos oficiales. Pueden despedirse a todos los choferes oficiales. Si quieren, les regalan los autos a los choferes para que salgan y trabajen con Uber o con taxis o lo que fuere. La realidad es que no necesitas autos oficiales y choferes que la mayor parte del día están estacionados y descansando. Los autos tienen que estar funcionando y trabajando como remises, taxis o lo que fuere. El subsecretario, el secretario, el ministro perfectamente puede tomar un taxi público. Y si por un problema de seguridad hay 2 o 3 personas que necesitan un auto blindado, perfecto. Tengamos 2 o 3 autos blindados. Claro. Si vamos a Suecia... No la carrada de autos y... No la carrada de autos que existen y choferes y secretarios y asesores. Y en las empresas de... O sea, necesitamos un país como Estados Unidos con nuestra administración pública. Y ahí funciona. Si nosotros miramos Suecia, los suecos resulta que los diputados suecos y más no tienen auto con chofer. Y son mucho más ricos que nosotros. Sí. ¿Por qué entonces nuestros diputados tienen que tener autos con chofer? ¿Por qué los secretarios, los subsecretarios, directores, en algunos casos, directores de empresas? Cuando las mismas personas que uno las conoce cuando estaban en el sector privado no tenían auto con chofer. Ahora entran al Estado y resulta que hay privilegios para el Estado cuando tenemos un Estado quebrado.
Entonces lo que hay que entender es que tenemos un problema muy grande y que hay que empezar a dar señales de austeridad. Pero Agustín, eso va a empezar a chocar con todos los discursos políticos, porque los discursos es vamos a reducir, vamos a mejorar, vamos a optimizar. Después yo voy con una comitiva, voy con un hotel 5 estrellas, anda a la embajada, como de repente hace Obama. No te vayas a meter en un hotel 5 estrellas, porque tenemos un país quebrado. Tenemos que asumir que tenemos un país quebrado. Y tenemos que asumir que los que estamos de este lado ayudamos o nos callamos o por omisión aceptamos que nos quebraran. Sí. Entonces, si nosotros nos seguimos callando, vamos a seguir siendo culpables. Y además es lo que tú dices, uno no puede decir vamos a resolver el problema sin hacer nada para Sin hacer nada, claro. O sea, simplemente con endeudarnos no resolvimos el problema. Aumentando las tarifas, estamos diciendo, bueno, hay un sector privado nuevamente que va a hacer un esfuerzo. Muy bien, yo creo que es correcto que hay que aumentar las tarifas, pero el Estado todavía no hizo ningún esfuerzo. Sí, Entonces, pero también, yendo a la invitada anterior, habría que ver qué hicieron las empresas privadas que tuvieron utilidad durante esos años que cobraron los subsidios y por qué hoy no tenemos ni autoabastecimiento de gas, ni autoabastecimiento de luz, ni autoabastecimiento de nada, porque no es que el Estado dejó de pagar, nosotros dejamos de pagar por derecha y pagamos por izquierda, pero las empresas cobraron, porque decía sí, subsidio nacional. Ahí hay un problema de seguridad jurídica. Las empresas invierten a largo plazo pensando en el retorno de largo plazo. Si no hay seguridad jurídica, no sirve cuánto les pagás, porque las empresas van a invertir por el precio futuro, obvio, no por sí, el actual. Con lo cual, cuando vos intervenís en el mercado, bajás las tarifas, destruís los precios y después tratás de compensar, no funciona, ya lo vimos. Por eso es necesario volver a una cosa razonable. Yo creo que eso está bien encarado, el ir subiendo las tarifas. No, estoy de acuerdo. Se hizo mal, hubo problemas. Estoy de acuerdo, pero controlar a la empresa, que lo haga. No sí, le vamos a decir a la persona que le subimos las tarifas, que está bien subirlas, coincido totalmente, que dentro de 10 años o 20 años vas a tener luz. No lo podés hacer. Sí. Ahora va a empezar a mejorar. Yo creo que va a haber una. Porque nadie nos dijo hace 12 años que no íbamos a tener luz. Bueno, algunos sí, pues nosotros hicimos un video explicando que iba a haber un problema serio. Todos los profesionales dijimos que iba a terminar en esto, inclusive el grupo de los ex secretarios de Energía que han venido a este programa lo dijeron, se hartaron de decirlo y decían ¿por qué? Pero los demás estaba todo fenómeno. Me llega a 20 pesos, climaticemos la pileta. Sí. Entonces, ahí está el problema. Igual yo creo que el punto es, porque ahí estamos hablando también de la diferencia entre empresarios y empresarios, ¿no? Sí. A mí me interesa los empresarios, que son las pymes, etc., como decía Ricardo López Murphy, a ellos hay que tratar de bajar los impuestos, desregularles, facilitarles las cuestiones. Por ejemplo, octubre, que tuvieron 19 días hábiles, tuvo 11 vencimientos impositivos. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas. Cuando un empresario pyme tiene que estar todo el día pensando en el Estado, en cómo pagar los impuestos, en hablando con el contador, hablando con los abogados, no crea. Entonces no puede estar pensando en crear riqueza. Claro, no crea. La función de las pymes es crear riqueza, ¿no? Ese es un punto. Pero entonces yo quiero concentrarme por un segundo en el Estado. O sea, el Estado tiene que hacer un tremendo esfuerzo. Un minuto al Estado. Yo les digo, a todos los que viven del Estado, tienen que saber que vamos en los próximos años, tiene que haber cada vez menor cantidad de gente viviendo del Estado y pasando hacia el sector privado. Y para eso hay que crear incentivos para que esto ocurra. Yo no digo mandar a la gente a la calle. Lo que sí digo es como decía Ricardo, incentivar a la empresa para que tome empleados, el subsidio pagarlo, pero acotarlo. Correcto. Por ejemplo. Que vaya es una recomposición. Sí, que por ejemplo el subsidio puede ir a la empresa y no a la persona. Exacto. Entonces, a la persona que contrata una empresa que viene de los planes sociales. Exacto. Durante un tiempo y después se va reduciendo. Exacto. Y lo mismo si viene del Estado. Ese tipo de planes a mí es lo que me gustaría ver masivamente. Tengo que estar pensando que hay que crear en los próximos 4 años 4 millones de empleos privados. Eso requiere 100.000 millones de dólares en 4 años. De inversión. Esto de inversión, pero para que venga la inversión necesitas darle una pauta que van a ir bajando los impuestos. Los impuestos y vas a permitir un montón de cosas. Y dar, ¿no?, señales importantes. Brasil dio una señal muy importante. Congeló el gasto público en términos reales por los próximos 20 años. Entonces, si la economía crece durante 20 años, el gasto público en términos de PBI va a ir bajando. Gracias, Agustín. Se terminó el tiempo, pero gracias por lo que comentaste y realmente, ¿no? Yo creo que este gobierno se llama Cambiemos. 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 Gracias. Gracias a ti. Una pausa y nos despedimos.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, se nos fue el programa. Realmente, si recordamos un poco, tuvimos a Ricardo López Murphy hablando de lo que se debería hacer hoy, que cuando él lo quiso hacer tuvimos un problemón en el país. Después estuvimos con Natalia Bolosín, que nos explicó lo que es la corrupción, lo que plantea la corrupción en un país y sobre todo en los países que van queriendo crecer para querer negociar. Y con Agustín Echevarne, que nos hablamos de todo, de qué pasa con el derrame, qué no pasa con el derrame. Bueno, todo lo que ustedes escucharon. Lo pueden volver a ver por YouTube a partir del día de mañana. Tienen ecuahora@gmail.com para comunicarse con nosotros y un contestador al 011-4381-8017. Creo que tenemos un país que debemos empezar a pensar, ¿no? Empezar a pensar si realmente estamos cambiando o no, si realmente estamos dando vuelta a esa baraja que todos queríamos dar o no. Con esto no quiero decir ni ser agorero con respecto al gobierno de Macri. Lo que digo que me preocupa que no bajaron los empleados públicos, sino que cambiaron de color. Lo que me preocupa es que no estamos generando empleo porque las inversiones que iban a patear las puertas para entrar no vienen. Y me preocupa los funcionarios públicos que en vez de idoneidad tienen conocimiento. Conocimiento obviamente del marketing político, no conocimiento del tema. Y de eso tenemos hasta de ministros para abajo un montón. Entonces, como decíamos la semana pasada que hablamos con el doctor Peña, que nos hizo hoy la Rabona, pero viene la semana que viene, tenemos que hacer un cambio fundamental en lo tributario, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Así que realmente, si la votación fue para que Cambiemos gobierne el país, cambiemos gobernando el país. Gracias a todos por habernos visto. Una semana más con ustedes para tratar de que este país cambie realmente.